Dios les bendiga, familia en Cristo, hermanos y hermanas y amigos. Que el Espíritu Santo les esté fortaleciendo en estos momentos. La palabra de Dios lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1-3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El énfasis lo vamos a hacer en el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Por ella crezcáis para salvación. Primeramente, quiero comunicar a nuestros estimados oyentes que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. La Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo sucede eso? ¿Qué nos dice la Biblia? En este mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Cuando se escucha el Evangelio y se cree en el Evangelio, cuando uno oye el Evangelio, se arrepiente, confiesa sus pecados a Cristo Jesús, entonces por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, sucede el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro del nuevo nacimiento espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es importante. No solamente es oír el Evangelio, sino hay que creer en el Evangelio. Y ya lo que ya mencioné. Así que, hermanos y hermanas y amigos, es un privilegio haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Bueno, pero la palabra de Dios no solamente nos dice que hay que nacer de nuevo, sino que como niños recién nacidos, dice la palabra de Dios, debemos, dice, anhelar el deseo de la comida espiritual. Dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como un recién nacido, un bebé, anhela con gran deseo, con una desesperación, su comida física. Los padres de familia tenemos la experiencia, o los que están teniendo una experiencia de tener un recién nacido. El recién nacido necesita comida espiritual. Y cuando no se le atiende, no se le da, comida física, si no se le da comida física, llora, se desespera y necesita su atención, necesita comida. Así también en la vida espiritual. Nosotros necesitamos comida espiritual. Y la palabra de Dios nos dice, como un ejemplo, como niños recién nacidos. Debemos de tener ese anhelo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Cuando dice tu ley es mi delicia, tu palabra es mi delicia. Luego dice en el Salmo 19, versículo 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Así es la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, pero no cualquier oro, no oro chapeado, más que mucho oro afinado. Así es la palabra de Dios.
Luego dice en la segunda parte, y dulce más que miel, que la que destila del panal. ¿Ha tenido usted la experiencia de comer miel, pero que lo han en el momento extraído del panal? Esa es una experiencia bonita y eso sí podemos decir que es orgánica. Pero luego dice la palabra de Dios, ¿para qué? Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Así que dice la palabra de Dios que hay que crecer espiritualmente. Y la única manera de crecer espiritualmente es alimentándonos de la palabra de Dios. Hay señales del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se da a conocer, no es una señal en que estamos haciendo una actividad en la iglesia. Una persona puede hacer actividad en la iglesia sin ser cristiano, sin ser cristiana. Una persona puede hacer una actividad en la iglesia sin tener una madurez espiritual. ¿Qué es tener madurez espiritual? Una señal de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Es el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo desarrollada en nuestra vida por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 y 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que el crecimiento espiritual, el fin del crecimiento espiritual es ser como Cristo. Ese es el gol, ser como Cristo. Ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. En mi camino me guía al cielo. Es mi anhelo ser como Él. ¿Se recuerdan cuando cantábamos este corito o lo seguimos cantando? Así que el gol es ser como Cristo, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y esa es la obra de Dios por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Santificarnos, crecer espiritualmente para ser como Cristo. El siguiente versículo dice de lo que acabo de mencionar en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ese es el fin. ¿Qué es ser como Cristo? Es ser humilde, es ser manso, tener dominio propio, ser paciente, obedecer y amar su palabra. Todo el fruto del Espíritu Santo desarrollado en plenitud en nuestra vida. Todo el fruto del Espíritu Santo desarrollado en plenitud en nuestra vida. Ese es crecer en Cristo Jesús. Eso es crecer espiritualmente. Hay algo que detiene el crecimiento y eso es muy importante. Lo que detiene nuestro crecimiento espiritual es pecados en nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, si tenemos pecados en nuestra vida, hay que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús para que podamos crecer espiritualmente. Una persona que crece espiritualmente ama a Dios con toda su alma, con toda
su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y también al prójimo como a uno mismo. Ama su palabra, ama la obra de Dios. Una persona que ha crecido espiritualmente. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, alimentándonos de la palabra de Dios. Hay que desayunar espiritualmente, hay que almorzar espiritualmente, hay que cenar espiritualmente. Y eso es la palabra de Dios. Así que el día de hoy, no sé si usted ya leyó la palabra de Dios, pero no solamente es leerla, hay que meditar en ella y hay que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos de hoy son tiempos complicados, tiempos difíciles, y la venida de Cristo está a las puertas. Así que hay que crecer espiritualmente, hay que madurar espiritualmente, hay que vivir en santidad. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.